Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Mas uno solo recibe el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobados. Oramos brevemente. Señor, encomendamos ahora la predicación de tu palabra, que llegue con poder a nuestros corazones, que corrija lo que hay que corregir y que también inspire, Señor, a la congregación que comienza a caminar, podemos decir, con su pastor, para que también ellos puedan correr esta carrera de la fe. En el nombre de Jesús, amén. Lo que hemos leído, una de las cosas que le encantaba al apóstol Pablo, es, seguramente porque habrá ido quizás alguna vez a ver una competencia de lo que los griegos hacían. Los judíos no se dedicaban a esto. Recuerdan que el apóstol Pablo fue un apóstol designado por Dios a los que no eran judíos, sino a los que se llaman gentiles, ya sea de habla romana en latín, en aquel tiempo era el imperio, o los griegos, que estaban esa cultura diseminada por muchos lugares, y sobre todo una ciudad griega como la de Corinto. Entonces él les habla con algo que ellos conocen, y que él seguramente habrá ido alguna vez al estadio, porque dice en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio toda la verdad corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El mensaje este está centrado sobre la iglesia que comienza. Yo les digo, hermanos, a todos, y no solamente al pastor, sino a todos, la carrera cristiana no es una carrera de velocidad. Yo no sé si en tu juventud o los que están aún en cierta edad han hecho atletismo y han visto las carreras de 100 metros, ¿sí? Que son en tantos segundos y se establecen récords. Bueno, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. Es más parecida a una maratón o una carrera que se llama de fondo, una carrera de larga distancia, donde muchos son los que dicen comenzar, pero no todos los que comienzan la terminan. Nosotros tenemos una promesa en la Biblia que dice que aquel que comienza la buena obra, que es Dios en las personas, Él la va a perfeccionar hasta el fin. Aquel que Dios hace una obra verdadera va a correr hasta el fin. Y aquellos falsos cristianos, en el cual no hay una obra interior, van a correr por un tiempo. A veces pueden ser meses, a veces pueden ser años, pero en un momento van a dejar de correr en esta vida, ¿no? Y van a volver a lo que eran antes, a no corredores, es decir, van a negar a Cristo lo que aprendieron de su palabra y muchas cosas más. Pero esos son falsos cristianos. Nosotros esperamos, como dice el apóstol Pablo, que corran, pero en el estadio hay una cuestión, ¿no? Que solamente uno recibe el premio. Lo bueno de la carrera cristiana es que todos los que llegan a la meta reciben el premio, no solamente una persona como en esas carreras olímpicas de los griegos. Pero dice, fíjese en el último párrafo, corred de tal manera que lo obtengáis. Yo no sé si acá en la ciudad se hacen maratones, ¿sí? En mi ciudad, sí. Va, mi ciudad, yo soy de acá, pero en Rosario también se hacen maratones. Quizás cruzan un puente, acá también tienen un puente. Y uno ve en las entrevistas televisivas o en las redes sociales que le dan un número a la persona y que muchos se anotan. Y muchas de esas personas no van a llegar a la meta. Uno, se esguinza el tobillo a mitad de camino. Otro, el corazón le latió demasiado fuerte y dijo, no estoy preparado. Y vamos a ver que hay muchos que van dejando la carrera y que se sacan una selfie en redes sociales y dicen, lo intenté. Tienen su número que comenzó. No pude llegar a la meta, pero lo intenté. Y recibe muchos likes. Bien, lo intentaste. Bueno, eso no sirve en la carrera cristiana. Dios no recibe delante de su presencia
a creyentes que lo intentaron, sino a creyentes de todo corazón, que dieron su vida para seguir las pisadas de Jesucristo. No basta con intentarlo, no basta con decir, bueno, corrí 3/4 parte de la carrera, me faltó 1/4, pero ya las fuerzas no me dan. La Biblia dice, el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Y los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin. Con esto les digo que la salvación no la podés perder. Pero algunos dicen, pero mira que aquel que corrió y dejó, que parecía cristiano, que comenzó con el numerito, podemos decir, de una maratón cristiana, y a mitad de camino se fue, yo diría de esa persona, más que la perdió, es que nunca fue un corredor cristiano. Porque el verdadero corredor cristiano tiene una obra interior. Ha nacido de nuevo, dice la Biblia. Ha sido convertido. Y tiene al Espíritu Santo, que es esa persona, la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, la que ayuda a la persona a llegar hasta el fin. No es una cuestión de esfuerzo personal solamente, porque si bien la vida cristiana es difícil, pero no somos salvos por esfuerzo. Llegamos al fin por gracia. Somos impulsados por gracia. Hay una cuestión, es que, ¿cómo sabes de dónde largan los corredores? Hay una línea blanca, decís. Hay algo que dice partida. ¿Por qué les digo esto? Miren, hay muchas personas que en la vida cristiana le hacemos esta pregunta, siempre le hacemos esta pregunta. Y estoy seguro que los que se bautizaron hoy le han preguntado esto. ¿Desde qué momento de tu vida creíste en Cristo? ¿Desde qué momento de tu vida pediste perdón por tus pecados y pusiste la fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Saben por qué? Porque esa es la línea de partida. Antes de eso, antes de la conversión, vamos a sacar la metáfora de la carrera, antes de conocer a Cristo, podrías haber sido lo que hayas sido. Podría haber sido un ladrón, podría haber sido una persona promiscua, podría haber sido un defraudador, podrías haber sido muchas cosas. O podrías haber sido una persona a los ojos de la sociedad bien, pero lo que sí tengo por seguridad, porque yo lo fui, es que eras un pecador. Eras un pecador que no tenías esperanza. Y que para comenzar la carrera cristiana, no apareces colándote entre los autos a mitad de camino con tu número de cristiano y comenzás la carrera. No, hay una línea de partida. Esa línea de partida se llama la conversión. Los que se congregan aquí y han pasado por las aguas del bautismo y han pasado por podemos decir, esas entrevistas de preguntarle, no solamente en caso de los líderes, sino también de cualquier otro miembro, es decir, ¿cuándo conociste a Cristo? ¿Cuándo es tu línea de partida? Porque examinamos esa vida a partir de la línea de partida, no antes. Antes de conocer a Cristo, vivías en tu pecado, pero si Cristo te perdonó los pecados, te lavó con su sangre, ya ahora sí, Él te otorga el número, podemos decir, y corres la carrera cristiana. Esto les va a tocar, hermanos, para evaluar nuevas personas que se van a agregar a la iglesia. Vamos a tener que ir y preguntarle, ¿cuándo comenzaste a correr? ¿Quién te puso aquí? ¿Te puso Jesucristo en esta carrera? ¿O te lo ideaste vos? ¿O querés correr porque ves a correr un familiar, a un amigo que va a la iglesia, dice, yo quiero hacer lo mismo? Y es como aquel que, ustedes saben que esos números se lo dan con un registro y todo, pero ninguno, y yo creo que a veces hay gente loca así, ¿no es cierto?, que se hace su propio número y se lo pega, o lo imprime con la impresora, y dice, yo tengo un número, y corre, lo descalifican. Si llega a decir, bueno, pero no estaba registrado, no estaba registrado. El que comienza la carrera cristiana está registrado. ¿Quién hace el registro? Jesucristo. ¿Cuál es el registro? Nosotros lo conocemos. Lo dice la Biblia en Apocalipsis y en otras partes. El libro de la vida. Jesucristo no pone a personas a correr por correr. Las que están inscritas en el libro de la vida llegarán a la meta. Ojalá seas de esos. Muchos corren por un tiempo. Ese es el problema. Siempre que se comienza una iglesia vamos a decir, bueno, noticias lindas.
Es una noticia linda los bautismos. Pero está la advertencia, yo se las hago. Va a haber personas que van a pasar por el bautismo, van a pasar por todos los procesos, van a amar esta iglesia, se van a hacer amigos de ustedes. Y en algún momento, porque siempre pasa, y siempre ha pasado históricamente, no es que estoy profetizando nada, ¿no? Eso ha pasado históricamente, es estadístico. Hay personas que dejan. ¿Por qué dejan? Bueno, yo tengo mi estadística interna. Me dedico a estadísticas también en internet, pero tengo una estadística interna. La mayoría de las personas que yo he visto que han dejado el camino de la fe han sido por dos cosas. El 95% de los casos. Después hay una amplia variedad dentro del 5%. Pecado sexual, una persona que se presenta en la vida, o un trabajo o algo que tenga que ver con dinero, que la persona se va detrás de eso, pone su corazón en eso y se olvida de las cosas del Señor. Puede ser, porque también ha pasado casos, que cristianos caigan en pecado, pero ¿sabes qué? Se caen en la carrera, se levantan, se arrepienten, y hemos visto casos en la Biblia de personas que han caído, Dios las ha levantado y vuelven a correr. Pero hay otros que desaparecen, se fueron, se sacaron el número, sacaron la camiseta diciendo, no, esta maratón no es lo mío. Se van a encontrar con esos casos. Le van a doler esos casos. Pero estén preparados, para enfrentar esos casos, bíblicamente, con toda paciencia. La disciplina de la iglesia es un proceso, primero de a uno, de 2 o 3, hasta que al final el tercer círculo de la iglesia le dice a tal persona, arrepentite. Esto que estás haciendo es un pecado delante de Dios, no podés vivir o volver a lo mismo que eras antes de conocer a Cristo. Si la persona se arrepiente, bien, sigue en carrera, pero va a haber aquellas personas que no van a escuchar y se van a apartar y se sacaron el número. Esas cosas van a doler en el corazón de un pastor, como van a doler en el corazón de la congregación. Pero no nos vamos a detener allí, hay que seguir corriendo. Debemos alentar a los demás a decir, revisad si tu número que te puso la camiseta de esa maratón cristiana es Cristo. A veces la Biblia, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No vamos a estar desconfiando siempre de nuestra salvación, pero examinate. Yo digo que cuando hay una disciplina en la iglesia, porque se van a enfrentar a eso, cuando hay una disciplina en la iglesia, no es el fracaso de la iglesia. El fracaso de una iglesia es no hacer disciplina. El éxito de la iglesia es hacer una disciplina bíblica, para que la persona sepa que ya no es más un corredor. Y si lo es, que se arrepienta y vuelva. Y decirle a los demás corredores, sigamos adelante, la carrera es larga. En la carrera cristiana vamos a ver mucha gente que va a pasar por esta iglesia, que no va a llegar quizás a la membresía. Vamos a ver gente haciendo flexiones. ¿Vieron cuando hacen flexiones para prepararse para la carrera? Y dice, bueno, en cualquier momento arranca, en cualquier momento van a correr. Toda su vida haciendo flexiones. Sí, en cualquier momento me comprometo, en cualquier momento. Y ya los corredores salieron y terminó la carrera y sigue haciendo flexiones. Se van a encontrar con ese tipo de personas. Pero tienen que acercarse con toda paciencia y amor y decirle, la carrera cristiana comienza en creer en Cristo. Tienes que correr. No podés mirar tus pecados, tu situación, decir, bueno, en el futuro yo voy a correr. El llamado del Evangelio siempre es hoy. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día de creer en Cristo, hoy es el día de trazar esa línea blanca por medio del Salvador, que comenzás la carrera. Todos, hermanos, estamos llamados a recibir el premio. Vamos al siguiente versículo, 25. Cambia un poco la metáfora del apóstol Pablo. Está pensando todavía en Juegos Olímpicos, pero quizás también en una carrera de obstáculos, no lo sé bien. Pero él sigue con las metáforas. Dice 1 Corintios 9:25. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y está hablando de los corredores o luchadores. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
había sacrificios, y creo que lo hay en los atletas, ¿no es cierto?, que se preparan por años para una carrera que duró medio día o menos, o para algunas disciplinas que duran muy poco, y reciben una medalla. En aquel tiempo una corona de laureles que se marchitaba a la semana. Nosotros, dice, una incorruptible. Esa corona está en el cielo. Esa corona, el que va a ponerla, son las manos de Jesucristo, quien conoce como Dios todo nuestro ser, todo lo que hicimos. Primeramente, no merecemos ninguna corona porque de Él es la salvación, pero también Él, y no somos dignos, promete una corona de galardón. Hay una corona que todos vamos a acceder, que es la de la vida eterna. Pero también va a haber otras cosas que van a funcionar como galardones. Aquí tenemos en este versículo que el que lucha de todo se abstiene. O sea, es una pregunta para los creyentes que están aquí. Estás corriendo la carrera cristiana, estás luchando, es una carrera de obstáculos, es difícil. Pero ¿no pasa esto a veces? Que te tomás un tiempo en el camino, te sentás sin aliento, otros siguen corriendo, dice, yo voy a llegar a la meta, no me voy a quedar aquí, pero denme un tiempo que recupere fuerzas. Y eso es el pecado. El pecado te atrasa, el pecado te detiene en la carrera. No es una buena carrera aquel que está siempre caminando y sentándose, caminando y sentándose. No corra tan fuerte, corra despacio, pero es preferible correr sin detenerse, sin caer en pecados, sin caer en depresiones a veces, en desalientos espirituales por falta de búsqueda espiritual del Señor. Él promete dar la fuerza para correr. El Señor no quiere que tu carrera sea así, que sea entrecortada. Quiere ser una carrera firme, con paso firme, sin pausa. Vas a llegar a la meta. Y que corras con tus hermanos en Cristo. Yo le digo acá a la iglesia en Santa Fe, corran juntos. Va a haber gente más lenta, espérenlo. Todos nos preocupamos por todos. Queremos que todos corran, no queremos ser, bueno, yo me intereso por mi vida espiritual, yo corro adelante, me pierdo ya para llegar a la meta y ustedes vengan después. Pastores también hacemos eso, ¿no? Aquel está corriendo y aquel quedó rezagado, espera que voy. ¿Por qué no viene? Todos juntos. Todos vamos a llegar a la meta, todos tenemos que acompañarnos a esa carrera que vamos todos camino a nuestra meta que es Jesucristo. Y tenemos que preocuparnos todos porque lleguemos a la meta. No tenés que preocuparte solamente por tu vida espiritual. Sí, primeramente por tu vida espiritual. Levantá al caído, exhortá al que se detuvo ahí a comprar gaseosas, que no es bueno para la carrera. Animá a otros a seguir el camino de Jesucristo. Va a haber muchas veces que vamos a estar cansados y decir, bueno, he corrido mucho y se han ido muchos corredores, ¿por qué tengo que seguir corriendo? Cuando llegue eso, lee Hebreos 6:10, que lo leemos ahora. A mí me ha servido mucho en la parte pastoral, este versículo. Va a aparecer muchas veces que trabajaste parece que en vano. Esto es una exhortación ya más pastoral, un aliento también. De decir, gasté mucho tiempo en esta persona. Gasté mucho tiempo en este discipulado, a veces años. Y no valió la pena porque la persona se apartó, es más, se enojó con la iglesia, conmigo. Hebreos 6:10 viene al rescate de esto. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Y qué dice? Sirviéndolos aún. No se cansó de correr. No se cansó de correr. Vamos al versículo 26. Ya brevemente estos dos últimos versículos, ¿sí? Así que de esta manera corro, no como a cosa incierta, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Ya hay otro, se llama pugilismo, ¿no? De boxeo hoy.
pero no lucha contra el aire, dice. La meta es identificable, es Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso dice la meta. ¿Eres cristiano? ¿Estás corriendo? Mirá por los ojos de la fe al final y vas a ver esa meta. Jesús. Eso dice nuestra meta. Esa es la línea de llegada. Jesús. Algunos de la iglesia primitiva fueron encontrados en la meta muy temprano. Esteban lo apedrearon y levantó los ojos al cielo mientras estaba siendo muerto por las piedras y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios que se paraba como para darle la bienvenida. Y Esteban decía, llegué a la meta. Muy corto. Muy corta fue la carrera de Esteban, diácono de la iglesia primitiva. Pero muy larga fue la carrera del apóstol Pablo, que llegó a una prisión romana siendo ya viejo, pero también su meta decía Jesús. La meta de muchos puede llegar antes, Dios lo sabe, y otro llegará después. Pero este es el aliento, Él está ahí. Él está a la diestra de Dios, Él está parado mirándote y tienes que caminar hacia Él, tienes que ir hacia Él. Esa es tu meta, no es lo que te propongas. Él es real. Por eso si crees de todo corazón, Cristo está vivo. Murió, resucitó, pero hoy está a la diestra de Dios. Y hoy está escuchando las alabanzas de este lugar y esta predicación. Y la meta es Él. Tenés que correr hacia Él. Que tu meta no diga trabajo. Tenés que trabajar. Los hijos son importantes. Tu responsabilidad es tu carrera. Lo que vos quieras poner en este mundo que sea válido no puede ser tu meta. ¿Se entiende? Dice, correr de tal manera, decía el primer versículo que hemos leído. Yo a veces veo diciendo, ¿dónde está corriendo esta persona? Porque de la manera que corre yo veo hacia dónde está corriendo. Si Dios tendría que examinar tu vida hoy y decir, ¿a dónde estás corriendo? ¿Para dónde estás? ¿Es Jesucristo tu prioridad? ¿O son otras cosas tu prioridad? Hay cosas que son pecados que no debes correr hacia ahí. Eso es claro. Pero hay otras cosas que no son pecado. Pero cuando las pones como meta de tu vida en lugar de Jesucristo, se transforman en tu ídolo y en un pecado abominable delante de los ojos de Dios. Porque hay un solo Dios. Y Dios dice, en el primer mandamiento, hay una tabla por ahí escrita, no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Si tu meta actual no es Jesús, estás poniendo un ídolo como meta. Tu meta dice Jesús y ahí tenés que correr. Nunca tenés que dejar de correr. Nunca tenés que estancarte en tu vida espiritual. Y si estás por estancarte, pedí ayuda. Tenés la humildad de acercarse al pastor o acercarte a algún hermano que sabes que te puede ayudar a decir, mis pies tambalean, estoy flojo en la carrera. Necesito ayuda. Vas a recibir ayuda de muchos hermanos. Dice, para terminar este versículo y ir ya al final, dice, yo no peleo como quien hiere el aire. Vieron que los boxeadores, o sea, del boxeo, pelean al aire al principio, pero en algún momento enfrentan a un rival. Cuando vos recibís un estudio bíblico, hacemos ese pugilismo al aire, ¿no? Cuando recibís una predicación, en algún momento Dios va a probar que todo lo que recibiste de la palabra vas a tener que luchar. Con el pecado, con Satanás, con el mundo y con un enemigo más temible, vos mismo. Vas a tener que luchar. Pero todos esos ejercicios, como hiriendo al aire, en algún momento vas a tener, que como dice el apóstol Pablo, ahí sí pasamos al 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otro yo mismo venga a ser reprobado. Pablo sabía esto. De todas las luchas, yo soy el principal enemigo a vencer. Jesucristo, como creyente, Jesucristo perdonó tu pecado. Él no se acuerda más, te lavó. Pero la Biblia te es clara, creyente, en este sentido, de que todavía luchás con el pecado. Y que debes acompañar al apóstol Pablo y decir, golpeo mi cuerpo. No es que vas a ser como los católicos de la antigüedad que se pegaban con un látigo en la espalda, no. Es metafórico esto. Es golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, es decir, me someto a la voluntad de Cristo porque esta carne, cuando dice la palabra cuerpo, no se quiere sujetar a la voluntad de Dios.
Y vas a luchar con vos mismo, vas a luchar con familiares, vas a luchar con amigos que son del mundo, que van a querer que pares de correr. Van a decir, no vale la pena que corras. Va a haber otras situaciones donde Satanás va a tentarte, va a decir que quedes descalificado. Cuando el apóstol Pablo dice que yo venga a ser reprobado, no quiere decir, y eso puedo hacer casi un estudio de la palabra, que va a perder su salvación, sino que va a ser descalificado en su carrera. Y con esto termino. Es una exhortación, por supuesto, para mí. Yo no he acabado la carrera. No sé si voy por más de la mitad, menos, o ya estoy al 99 y muero mañana. No lo sé. Dios lo sabe. Lo que sí sé es que falta la carrera. Y la tuya también falta. ¿Y cuál es la advertencia de este último versículo? Tenés que crucificarte, tomar la cruz de Cristo, seguirlo cada día para no ser reprobado. No hace falta nombrar a veces casos excepcionales, porque nosotros vemos cuando determinados siervos de Dios han caído y quedan descalificados para su carrera. Pero lo que no vemos es los millones, a veces, de personas cristianas a lo largo de la historia y del mundo actual que quedan descalificados delante de Dios. Uno dice, ¿cuándo queda descalificado? Mira, Dios no hay un pecado que no pueda perdonar. Pero el apóstol Pablo se está refiriendo a él como un apóstol, como pastores, como diáconos, como servidores en la iglesia. Sobre todo cuando hay un ministerio público, que es el de pastor, es donde Satanás más centra los ataques. Donde más los demonios, o sea, ustedes tienen que saber esto. Ahora que tienen un pastor nuevo en su iglesia, Satanás lo va a atacar a todos por igual. Pero como en las tácticas de la antigüedad, va a atacar a aquel que está a la cabeza del ejército, para que el ejército se disperse. O para usar una metáfora bíblica, hiere al pastor, y como sigue el versículo, ustedes lo saben de memoria, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. El único pastor herido que triunfó fue Jesús, porque fue entregado voluntariamente. El pastor que va a ser herido por el pecado, eso es lo que quiere Satanás, para que no quede calificado para la obra. Oren mucho por su nuevo pastor. Oren cada día por su nuevo pastor. Porque eso es lo primero que tienen que hacer. Oren por su familia, por sí mismos, pero ustedes saben, ayuden a quien está al frente porque está puesto a ataques y tentaciones más inusuales que el resto por su función. El apóstol Pablo era consciente de esto. ¿Y cómo termina el apóstol Pablo? Terminamos con este versículo, 2 Timoteo 4:7. Imagínense el apóstol Pablo luchando, corriendo toda su vida. Una cosa es cuando escribió a la iglesia en Corinto, en Grecia, diciendo, corramos, corramos, corramos. Y una cosa es cuando ya en la segunda carta de Timoteo, su última carta, en una prisión oscura, húmeda, una prisión romana, donde ya le llegó la información de que un día de esa semana le van a cortar la cabeza, literal, que es así como murió. Entonces él, sabiendo eso, que su muerte estaba pronta, puede decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Peleó, llegó con su fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lucha por el Señor. Él tiene la corona. Él es nuestra corona, básicamente. Él es aquel sobre el cual, como tenemos una figura en Apocalipsis de unos ancianos 24, que sacaban sus coronas y la echaban a sus pies. Eso es básicamente porque Él es nuestro galardón. Pero también Él se digna en dar galardón a aquellos que pelean la buena batalla, llegan al fin, guardan la fe. Corran, hermanos, de tal manera que sea digno de esa corona. Que el Señor les bendiga.